Bienvenidos al segundo día de este Congreso en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mañana presentamos la sesión de trabajo correspondiente a la Universidad Veracruzana. Vamos a tener 5 o 6 presentaciones. Cada uno de los ponentes compartirá su material y tienen un tiempo aproximado de 13 minutos para dejar un periodo de preguntas y respuestas muy breve y datos de contacto por si alguna persona del público quiere ponerse en contacto con ustedes posteriormente. Les pido de manera muy respetuosa que respeten el tiempo para que no posterguemos la sesión porque vienen trabajos posteriores y mesas de trabajo posteriores. Tania, comenzamos con la doctora Tania García López, con el tema hacia un derecho humano al aire limpio y a un clima equilibrado. Muy bien, muchas gracias Carolina por la presentación de la sesión de hoy. Muy buenos días a todos. Sí, voy a hablar sobre un futuro e hipotético derecho humano, un nuevo derecho humano que todavía no está reconocido, que es el derecho humano al aire limpio y a un clima equilibrado. Porque desde el año 1972, que es cuando empezó la construcción del derecho ambiental, hasta nuestros días, ya se han reconocido 2 derechos humanos autónomos relacionados con el medio ambiente. El primero de ellos, el derecho humano a un medio ambiente sano, que en principio tendría o englobaría a todos los aspectos, todos los sectores del medio ambiente, y más recientemente el derecho humano al agua y al saneamiento. En el año 1972, con la Declaración de Estocolmo, que es el primer gran documento internacional y que normalmente se considera como el punto de partida del derecho ambiental, ya se decía en esta declaración que los 2 aspectos del medio humano, en aquel momento se hablaba del medio humano porque lo ambiental todavía no tenía autonomía propia, se decía los 2 aspectos del medio humano, tanto el natural como el artificial, son indispensables para la vida del hombre y para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Entonces ya en este primer momento, en este momento del origen del derecho ambiental, la cuestión de los derechos humanos está presente y en aquel momento lo ambiental o el disfrute, digamos, de un medio ambiente sano se considera íntimamente ligado al derecho a la vida. De hecho, las primeras aproximaciones en relación a este tema de los derechos humanos y el medio ambiente que se hacen desde diversos foros y, bueno, por ejemplo, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se relaciona lo ambiental con el derecho a la vida. Entonces, bueno, pues esos son como los orígenes, ¿no?, de lo que hoy conocemos como los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Pero pronto, bueno, no tan pronto, estamos hablando del año 1999, se reconoce ya de manera autónoma este derecho humano a un medio ambiente sano, a través del protocolo de San Salvador, que dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Y es necesario recalcar que este reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano surge íntimamente relacionado, íntimamente vinculado con el concepto de justicia ambiental. Es decir, que el concepto de justicia ambiental, las voces solicitando, clamando por justicia ambiental, que se gestan sobre todo en Estados Unidos, más o menos en esa fecha, en el año 1999, son, o digamos, están muy relacionadas en el tiempo con el reconocimiento pleno de este derecho humano a un medio ambiente sano. Como les decía, el derecho humano a un medio ambiente sano lógicamente conlleva que tengamos derecho, es decir, si tenemos derecho a un medio ambiente sano, tenemos derecho a que los diferentes sectores del medio ambiente, los diferentes elementos ambientales estén sanos también, porque ese medio ambiente va a incluir obviamente todos estos sectores. Sin embargo, y a pesar de esto, años más tarde se reconoce ya de forma autónoma
el derecho humano al agua y al saneamiento, de manera, insisto, autónoma, y a pesar de que el derecho humano al agua parecería estar incluido dentro del derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces encontramos en el año 2002 una observación general, es la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la cual ya se reconoce ese derecho humano al agua. Y nuevamente el reconocimiento de este derecho humano al agua está íntimamente relacionado con las voces del momento sobre justicia hídrica. Es decir, primero se reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, íntimamente relacionado en el tiempo con las voces de justicia ambiental, y cuando se empieza a hablar sobre derecho humano al agua, íntimamente relacionado también con el concepto, insisto, de justicia hídrica. Bueno, todavía es necesario que pasen unos años más y nos encontramos ya en el año 2010 con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo específicamente, insisto, el derecho humano al agua y al saneamiento. El derecho humano al agua se refiere, por lo menos de momento, a un uso muy específico del agua, que es el uso personal, el consumo personal y doméstico, es decir, que el derecho que se reconoce al agua tiene que ver con este uso únicamente, aunque sucesivamente, a través de diferentes declaraciones, observaciones, resoluciones de Naciones Unidas, se ha empezado a ampliar un poquito más este concepto del derecho humano al agua. Y es importante también mencionar que el reconocimiento de estos dos derechos humanos, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua y al saneamiento, ha permeado al más alto nivel dentro de los diferentes países. Y este es el caso de México, ¿no? En el cual nos encontramos ya en la Constitución, en el artículo 4, concretamente en el artículo 4, párrafo 5 y artículo 4, párrafo 6, ese derecho humano a un medio ambiente sano ya expresado como derecho fundamental, como garantía constitucional. Así tenemos el artículo 4, párrafo 5, que nos dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y más recientemente introducido a través de una reforma en el año 2012 ese derecho al agua, ¿no? Insisto, para consumo personal y doméstico. Bien, ¿por qué digo yo o propongo yo que es necesario ya que se reconozca un nuevo derecho humano autónomo y específico como es el derecho humano al aire limpio y a un clima estable? ¿En qué se basa esto? Insisto, no existe todavía ese reconocimiento. En los diferentes textos internacionales, en los diferentes documentos internacionales, tampoco existen referencias directas a esto como derecho humano, pero lo que sí existe y ha incrementado enormemente durante los últimos años son las voces que claman por justicia climática. O sea, el concepto de justicia climática está muy presente en nuestros días y se ha incrementado exponencialmente y especialmente durante el último año, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Han aumentado las voces que hablan sobre justicia climática. Muchas veces estas voces que exigen justicia climática son voces que provienen de las generaciones más jóvenes y, insisto, están aumentando y están cada vez más presentes. Entonces, siguiendo un poco esta relación que hemos visto del reconocimiento de estos dos derechos humanos relacionados con lo ambiental, el derecho humano a un medio ambiente sano, paralelo a ese concepto de justicia ambiental, el derecho humano al agua, paralelo al concepto de justicia hídrica. En este momento lo que tenemos son voces muy fuertes exigiendo justicia climática. Y por lo tanto considero que el resultado, la conclusión de esto
que no tardará seguramente en llegar, es el reconocimiento autónomo del derecho humano al aire limpio y a un clima estable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación, y abro un espacio de preguntas y respuestas para alguien del público, si le gusta hacer de viva voz o si gusta dejarla en el chat y yo la leo con mucho gusto. Tengo una mano levantada de Gerardo Villanueva. No sé si gusta abrir su micrófono. Buenos días a todas y todos, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuáles serían los elementos de cumplimiento mínimo de este nuevo derecho? Pues yo creo que tomando en cuenta o partiendo de la base de que es un derecho que todavía no ha sido reconocido, que todavía no existe como tal, o por lo menos que no ha sido reconocido como tal, tendremos que esperar a ver cuál es el reconocimiento que se le da a ese derecho. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar del derecho humano al agua, no nos imaginábamos que iba a incluir el saneamiento. Y sin embargo se incluyó. O sea, realmente el derecho humano al agua es el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Entonces, creo que es difícil en este momento contestar a esa pregunta. Yo no me atrevería a hacerlo y habría que esperar a que esto madure un poco más y a que realmente sea reconocido para ver hasta dónde llega, ¿no? No sé si contesto, Gerardo, porque no... Sí, muchas gracias. Sí, Gracias. entiendo. Gracias. Gracias. Tengo espacio para una pregunta más. Mientras le voy pidiendo a la doctora Laura Bello que se vaya preparando. Si alguien gusta hacer una pregunta, yo la puedo leer con mucho gusto en el chat. Me parece que no. Tania, si gustas dejar tus datos de contacto por si posteriormente alguien quiera ponerse en contacto contigo. Y te agradezco mucho tu participación y esperamos que la doctora Laura se prepare para continuar con esta mesa de trabajo. Perfecto, les dejo aquí mi correo por si alguien tiene alguna duda extra. Muchas gracias por tu participación y continuamos con la sesión. El siguiente trabajo está presentado por la doctora Laura Bello del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y tiene por título Programa de Educación para el Cambio Climático en Escuelas Normales del Estado de Veracruz. Laura, tienes aproximadamente 13 minutos. Yo te avisaré cuando reste uno y para tener un tiempo de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Caro. Buen día a todos. Agradezco la posibilidad de compartir una experiencia que trabajamos en el Instituto de Investigaciones en Educación. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Creo que sí se ve ya en modo presentación el Power, ¿verdad? Así es. Gracias. Bueno, les quiero compartir una experiencia de un programa de formación para profesorado en educación para el cambio climático. Este programa se inscribió en una convocatoria de CONACYT de fortalecimiento de las vocaciones científicas y da continuidad a una serie de estudios que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en relación con procesos de formación para académicos, para profesorado, en educación para el cambio climático. Lo realizamos de manera conjunta con académicos, con investigadores del PECUP y el Instituto de Investigaciones en Educación. El objetivo del proyecto del programa fue dotar al colectivo de profesores normalistas de 5 escuelas normales del estado de Veracruz
dotarlos de herramientas teórico-metodológicas acerca de lo que es procesos educativos sobre cambio climático. Estudios previos que habíamos realizado nos decían o revelan que en virtud de que el cambio climático es un problema novel o nuevo o reciente en los currícula educativos, es necesario generar procesos de formación en este campo de la educación ambiental. Para ello, para el programa, este programa lo desarrollamos justamente cuando inició la pandemia, arrancó en mayo del año pasado, y a partir de ahí nosotros, bueno, dado que no se pudo hacer de manera presencial, migramos a la virtualidad y para ello desarrollamos 3 recursos. Uno fue una plataforma de una página web de educación para el cambio climático. Esta la desarrollamos de manera conjunta con el equipo de tecnologías de la SEP. Fue un trabajo en convenio con la SEP y la Universidad Veracruzana. Desarrollamos el programa en una plataforma en Schoology para generar consultas y las sesiones se realizaron de manera virtual, sincrónica, a través de la plataforma Zoom. El proyecto, lo desarrollamos a partir de una metodología, de gestión de actividades, y a partir de ahí, pero también lo desarrollamos a partir de un concepto, de una noción emergente de educación para el cambio climático, que la considera como un área específica de la educación ambiental, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar respuestas educativas basadas en decisiones informadas. Esto es, buscamos trascender lo que se conoce como alfabetización climática y generar vínculos entre el conocimiento y la acción. La orientación fue conocer, saber el fenómeno del cambio climático para poder actuar y generar pedagogías para ello. Entonces, el trabajo se desarrolló en estas 4 etapas. En la primera etapa, aquí sí enfatizo, fue un trabajo colaborativo. Trabajamos climatólogos que nos apoyaron, trabajamos expertos en investigación educativa, pedagogos, un equipo de personas expertos en estadística para hacer estudios específicos y en comunicación. A partir de aquí, bueno, y considerando estos aspectos, desarrollamos el primer curso y tuvo estas etapas. La primera etapa, identificamos necesidades del grupo, qué es lo que el grupo necesitaba para poder, en términos académicos y conceptuales, para poder incorporar de manera transversal la educación para el cambio climático en sus actividades académicas. Los tópicos que trabajamos fueron estos tópicos. Iniciamos normalmente con una sesión aclaradora acerca de qué es el cambio climático, aclarar sus dimensiones biofísicas, qué es y qué no es. Estudios que hemos realizado nos revelan que existen zonas obscuras, vacíos, confusiones, la primera sesión tuvo como propósito aclarar qué se entiende por cambio climático y qué cosa no es. Esto lo vinculamos con riesgos y vulnerabilidad y tratamos de incorporarlo, de conectar el fenómeno del cambio climático con nuestra cotidianeidad y con las condiciones específicas de nuestro territorio. Y después hablamos un aspecto que consideramos fundamental, que pocas veces se aborda, es la dimensión social del cambio climático. Aquí le dimos especial énfasis, cómo se configura. Tuvimos invitados expertos en construcción de la dimensión social del cambio climático y una experta en salud y cambio climático. Aquí también tuvimos una sesión especial para poder vincular y conocer cómo se relaciona nuestra salud con los impactos del cambio climático. Y a partir de la sesión 7
ya aterrizamos en cuestiones que tienen que ver con pedagogías para el cambio climático y continuamos desarrollando ya actividades más reflexivas, más orientadas a talleres, a identificar procesos y posibilidades para incorporar el cambio climático. Derivado de esto, una vez terminado el curso taller, la siguiente etapa consistió en un acompañamiento, en un programa de mentoría de mediano plazo, y se lograron concretar estos programas, estas propuestas educativas que se desarrollaron en las 5 escuelas normales del estado de Veracruz que participaron en el proyecto. Acoto que participaron 45 profesores y cerramos el proyecto 8 meses después con estas propuestas educativas para incorporar el cambio climático en los proyectos. Cada uno de estos proyectos que surgieron tuvieron un acompañamiento especial con especialistas en especificidades que tuvieran que ver con estos aspectos, y a partir de aquí hicimos un proceso reflexivo acerca de cuáles fueron los aprendizajes que nos dejó este programa de largo plazo, y algo que consideramos que fue sumamente determinante, fue una piedra angular para avanzar en los procesos de incorporación de educación para el cambio climático en el sistema educativo nacional, son los grupos multidisciplinarios. Esto es tener una red de académicos, de investigadores en los diferentes campos relacionados con el cambio climático fue determinante, porque cada experto logró aportar desde su área información que se logró después articular y se vio reflejada en los diferentes proyectos. Entonces, un proceso, los programas colaborativos, las redes de colaboración resultaron en un asunto fundamental en este sentido. Aplicamos un pretest y un posttest, y aquí muestro 2 gráficos que tienen que ver con aspectos. Este primer gráfico está relacionado con la dimensión biofísica del cambio climático, y como pueden ver en los diferentes ítems, el antes y el después, logramos identificar que esas zonas oscuras, estos conocimientos difusos que existen sobre el cambio climático, logramos superarlos en una buena medida. Las dispersiones, y lo reflejamos aquí en las dispersiones. Y también otro aspecto que nos interesó identificar fue cómo se apropian, cómo miran desde la noción de la vulnerabilidad, cómo se miran vulnerables en relación con los impactos del cambio climático. Y aquí también logramos identificar antes y después cómo estas visiones se lograron, logramos mover esta dimensión del cambio climático, y consideramos que esto es un asunto fundamental, sobre todo porque aunque hay un reconocimiento acerca del fenómeno del cambio climático, estudios que hemos realizado nos revelan que la población está consciente del fenómeno, está consciente de la influencia antrópica del mismo, sin embargo, no se miran interpelados o vulnerables en relación con este. Piensan que otros en otros tiempos o en otros espacios planetarios son quienes se verán afectados. En cuanto a qué aprendizajes, qué reflexiones podemos identificar después de este proceso, este trabajo fue un trabajo de unos 8 meses aproximadamente, y uno es que es la relevancia de la investigación interdisciplinaria. Esto es tejer vínculos con otros colegas que están trabajando otros aspectos, otras dimensiones del cambio climático, y ahí es donde en el campo de la educación nosotros podemos abrevar. Y el otro aspecto es que los procesos educativos
no los debemos centrar exclusivamente en la dimensión conceptual, esto es, en apropiarnos de conceptos. No necesariamente una población alfabética, instruida, conocedora del fenómeno, estos conocimientos desembocarán en acciones. Ya no pasé las diapositivas relacionadas con este asunto, sin embargo, esto así nos lo revela. Los procesos educativos hemos de orientarlos hacia la acción climática, tanto individual como colectiva. Y la otra es abonar, trabajar en relación con un currículo que responda a la emergencia climática. Como lo vimos en la ponencia magistral de inauguración del Congreso, estamos frente a una emergencia climática y es necesario ya trabajar un currículo orientado a esta realidad, a esta nueva realidad climática que estamos viviendo. Pues hasta aquí mi participación, y si hay algún comentario, bueno, agradezco su escucha, y si hay algún comentario, pues adelante. Muchas gracias, doctora Laura. Abro un espacio de preguntas por si alguien quisiera realizarla de viva voz o a través del chat. Gerardo Villanueva, adelante. Sí, doctora, primero felicitarla por su ardua labor, y me parece un esfuerzo muy importante el que han hecho. Yo quisiera hacerle dos preguntas. En cuanto al tópico de dimensión social del cambio climático, ¿ustedes también están impulsando la idea de la construcción social del desastre y la idea de la construcción social del cambio climático? Y la otra pregunta sería, ¿cómo abordaron el binomio de riesgo con vulnerabilidad? Y si lo plantearon en la currícula que ustedes tienen, si lo vieron desde un aspecto histórico o cultural. Muchas gracias. Gracias. Sí, mire, al asunto de la dimensión social del cambio climático le dedicamos 2 sesiones. Una sesión fue más teórica, esto es cómo se construye, es una construcción, por una parte es una construcción social donde los procesos de comunicación han sido determinantes, y también abordamos precisamente esto de la dimensión social y una perspectiva crítica. Los impactos del cambio climático los vamos a ver todos, pero de manera diferenciada. Y cómo las desigualdades inciden en esto. Bueno, y para esto, y la otra, la construcción social, la representación, las subjetividades, cómo se construyen estas subjetividades en relación con el cambio climático, sí, también, y cómo esto incide en lo educativo. Para esto trabajamos, bueno, también invitamos especialistas y trabajamos un ejercicio acerca de representaciones sociales. Nosotros nos apoyamos en esa teoría para poder cristalizar y comprender cómo se construye la dimensión social del cambio climático. Sí, eso sí lo abordamos. Fueron 2 sesiones específicas para eso, ¿no? Y acompañado de bibliografía, ejercicios. Y en cuanto a riesgo y vulnerabilidad, efectivamente, aquí también invitamos a una especialista de la Universidad Veracruzana que colabora en el PQ, y habló sobre riesgo, sobre la construcción social del riesgo y el riesgo como una construcción social, las diversas dimensiones, y cómo también desde el currículo escolar podemos enfrentar estos riesgos. Aquí recuperamos una experiencia de un proyecto que también se desarrolló en el Instituto de Investigaciones en Educación con colegas del PQ acerca de cómo los ámbitos escolarizados, sobre todo en comunidades vulnerables, comunidades periurbanas, cómo el bachillerato resulta ser un espacio central para poder trabajar la reducción de riesgo, trabajar mapas de riesgo y cómo generar sentido de comunidad al respecto. Sí, aquí también incorporamos estas dimensiones. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Vamos sobre el tiempo, por lo que invito a las personas que si quieren o tienen algún otro
comentario o pregunta para la doctora, lo pueden hacer, pueden contactarla de manera personal. Laura, te invito a que dejes tus datos en el chat para que si alguien pueda ponerse en contacto contigo. Y damos paso a la tercera presentación del día, titulada Monitoreo de temas ambientales en la prensa veracruzana, el caso del cambio climático, presentada por la doctora Patricia Andrade del CIP, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Doctora, yo le recuerdo cuando le reste un minuto. Muchas gracias, Carolina. Pues muchas gracias a la invitación que me hicieron los del programa de cambio climático de la Universidad Veracruzana. Pues nosotros no somos especialistas en el tema, pero queremos compartir con ustedes un trabajo que hemos venido desarrollando en la Universidad Veracruzana acerca del seguimiento ambiental que hemos hecho en la prensa en Veracruz. Entonces, que voy a tratar de compartir pantalla para ver si podemos visualizar el trabajo que hemos hecho. Y ustedes me dicen si voy bien en este sentido. ¿Ya se ve? Falta ponerla en modo presentación. A ver, ahí voy. Aquí estamos. Un minuto, por favor. ¿No se ve todavía? Sí, ahí se ve. Ok, yo no la puedo ver, pero no importa. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos trabajando en monitoreo de temas ambientales en la prensa veracruzana. Desde más o menos 2012 iniciamos este trabajo en prensa en Veracruz, tratando de no ir muy lento, porque tampoco es el público especializado en análisis de medios, con la idea de saber qué estaba pasando con el problema ambiental en Veracruz a través del Observatorio de Medios. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros suponemos que la mayor parte de las personas se informa a través de los medios de comunicación y de ahí se generan precisamente representaciones sociales de las que hablaba la maestra Laura Bello y en las que se representan distintos temas sociales, obviamente todas políticas públicas que obedecen a la sociedad. Entonces nosotros iniciamos este trabajo desde 2012 en términos de política y de cultura política democrática para los veracruzanos. Pero finalmente hemos ido a trabajar con el tema ambiental a lo largo de los siguientes años, del 2012 al 2021 hemos trabajado en tema ambiental para producir estudios rigurosos y científicos que contribuyan a reflexionar el papel de los medios en la sociedad para generar una base sólida, sistemática y longitudinal de datos y brindar mayor información a la ciudadanía. Esto lo hacemos a través de nuestro blog, aparece aquí en la presentación cuál es nuestro blog, es el sitio de la UB, Blogs Obvio, y también a través de distintas facultades de comunicación que están representados en el CONEIC y de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana. Con ello logramos el objetivo de todo observatorio, que es finalmente socializar el conocimiento. Aquí están algunas de las universidades que han trabajado con nosotros a lo largo de estos ya casi 13, 14 años. A lo largo de estos años vienen todos los estudios que hemos realizado, no solo en ambientales, pero me detengo en la parte ambiental. Desde el 2012 hemos trabajado 6 periódicos de Veracruz en temporada de lluvias. Esto lo hemos hecho hasta el 2020 y ya estamos en el 21 con el tema finalmente de cambio climático. Hemos trabajado a nivel nacional, 2014 y 2016 con 20 periódicos nacionales. Nosotros hemos sido líderes del proyecto, también hemos trabajado este mismo proyecto con otros estados de la República, Jalisco, Coahuila y Veracruz, de tal manera que para el 2019, 2020 y 2021 ya estamos trabajando en Twitter con el tema de medio ambiente. Bueno, ¿por qué Veracruz? Como ustedes saben que son especialistas, pues se sabe que en este estado tenemos una serie de problemas que aquí se enlistan, desde incendios forestales, deforestación, contaminación del agua, hasta impactos que ha provocado el cambio climático. En ese sentido, nosotros capturamos toda la información mediante la metodología del análisis de contenido, que para los especialistas, bueno, se crea una ficha de códigos, que es para la que nos han ayudado mucho los especialistas que ustedes
conocen del Instituto de Investigaciones Educativas y que está por aquí la maestra Laura. Y bueno, finalmente con este libro de códigos nos vamos al monitoreo que se hace en prensa desde hace muchos años. ¿Cuáles son este objetivo? Pues dar seguimiento a la información publicada en la prensa de Veracruz sobre temas de medio ambiente, también buscar a los actores sociales y evaluar justamente las representaciones que surgen en torno a los temas relacionados con el medio ambiente. Siempre lo hacemos en octubre y noviembre, ya estamos incorporando la temporada de secas a partir del 2019. Las preguntas de investigación orientan siempre el libro de códigos que se desarrolla, que es una especie de cuestionario para aplicar a los medios de comunicación, para justamente conocer temas, ubicación y actores de la prensa, que aparecen en la prensa. Aquí tenemos también justo los objetivos de cada estudio. Y bueno, estos son los periódicos que hemos analizado desde el 2012 hasta la fecha. Son 6 periódicos que ven en su pantalla, que se difunden en norte, centro y sur del estado de Veracruz. Este es un libro de códigos, que es como un cuestionario, donde aparece la fecha, el medio que es analizado, el suceso, el autor, la ubicación de la nota, esto para ver si se le da relevancia o no. Este es, digamos, un ejemplo de cómo se va capturando la información, donde vamos ubicando todos los que van apareciendo en las notas, dependiendo de los códigos que estamos mencionando. Algunos resultados. Bueno, pues, por ejemplo, en el 2013 logramos determinar cuáles eran las zonas, los municipios con mayores afectaciones y qué temas eran los que finalmente tenían mayor afectación en cada municipio. Poza Rica, el agua, la basura, Entrecoluta, el agua, Martínez de la Torre, el agua, etc. A lo largo de estos años ya presentamos este tipo de gráficas con distintos colores, el 2012, 2013 con color naranja, hasta el 2020 con color café, y vemos que el comportamiento es más o menos el mismo, depende del número de noticias, pero finalmente los picos nos van diciendo que nuestro libro de códigos pues más o menos está fuerte, está sólido, ¿no? Entonces vemos a los investigadores muy bajitos, sin embargo siempre participan en el tema de medio ambiente, el gobierno estatal y los alcaldes en el centro, ¿no? Y como actores de la sociedad, los colones y vecinos de las ciudades. Aquí vemos a los temas, y los temas más importantes en la prensa veracruzana son finalmente los fenómenos naturales, diferenciados absolutamente de los desastres humanos, que son las inundaciones, y otros temas de desastres humanos, también tienen picos interesantes. Vemos constantemente el problema del agua a lo largo de todos los años y comento que bueno, es a partir del número de noticias que se ve mayor o menor pico, ¿no? Pero finalmente están por ahí fortalecidos. Bueno, este estudio que vamos a presentar es uno de representaciones sociales que realizamos con prensa de Veracruz, Jalisco y Guerrero en temporada de secas y de lluvias. Entonces, estas son las universidades que participaron, universidades privadas y públicas, y pues nos basamos en este tipo de información que de repente aparece en los diarios nacionales, ¿no? Una especie de calaca y en primera plana en un diario nacional, con palabras fuertes denominando un fenómeno natural. Estos son los periódicos que participaron, el número de noticias con los cuales emitieron, digamos, información sobre medio ambiente. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Tratamos de construir rasgos representativos de los discursos, clasificando nuevas categorías, es decir, cualidades que aparecían en esos discursos. Entonces, construimos, digamos, el estereotipo a partir de la presencia de un estereotipo en una nota principal, suponiendo que esa caracterización solía ser negativa. También publicamos o clasificamos el asunto como escabroso cuando se hacía referencia al morbo para presentar palabras. Esto es decir, como en el caso de Patricia, ¿no? Podía ser positivo o negativo dependiendo del contexto, y algunos datos básicos. En este estudio se analizaron 1.638 notas informativas
Y bueno, descubrimos que Veracruz y Jalisco eran los contenidos o los periódicos que procedían de estas regiones, tenían el contenido más escabroso. Los principales actores fueron funcionarios de dependencias oficiales. Estos son algunos resultados, como la cobertura de información parece no ser importante porque aparece siempre en interiores, destacan las notas relacionadas con fenómenos naturales, y la prensa también representa de forma diferente a distintas comunidades respecto a la capacidad para lidiar con la naturaleza, es decir, los estereotipos. Estas son las infografías que publicamos en nuestro blog. Y bueno, por último, el cambio climático. ¿Qué ha pasado en el cambio climático a lo largo de estos años que hemos mencionado? Pues vemos que hay muy poquitas notas sobre cambio climático. Del 2012 al 2020 se han analizado 2.966 noticias sobre temas de medio ambiente. En el año 2013 se registró el mayor número de notas analizadas, mientras que en el 2018 se presentó la menor cantidad. Es decir, tenemos muy poquitas notas. Y referencias al cambio climático, perdón, tenemos muchas notas en medio ambiente, pero muy poquitas en cambio climático. Tenemos solo 55. El año que más notas tuvo referencias fue el año 2012, para que en 2020 tenemos 3. ¿No? Parece como que va modificando un poquito, pero solo un poquito el comportamiento. ¿Quiénes son los diarios? ¿Cuáles son los diarios veracruzanos que más han publicado noticias sobre medio ambiente? Pues el diario de Jalapa, La Opinión de Poza Rica, El Dictamen, pero estamos hablando de solo 55 notas a lo largo de estos años. Entonces, estos son los temas que están asociados al cambio climático, fundamentalmente las políticas ambientales, deforestación a daños y cultivos, fenómenos naturales, y bueno, las demás, una de agua, una de áreas naturales protegidas. Los actores que aparecen en cambio climático, los alcaldes fundamentalmente. Y yo creo que con esto termino porque ya tengo los 10 minutos rebasados y pues espero algún comentario. Aquí están los textos de algunos de los periódicos que nos hablan del cambio climático. Muchas gracias, doctora Patricia. Muy interesante, mucha información abordada de manera muy rápida. Y tengo un par de preguntas en el chat. Todavía tenemos unos minutitos. Dice Nubia Zoe. Yo tengo una pregunta. ¿Qué criterios usan para seleccionar los periódicos? Muy buena pregunta. Nosotros vamos finalmente a 2 o 3 portales que nos hablan de los periódicos que se consumen más, ¿no? Uno es el de la Secretaría de Gobernación, y ahora actualmente que estamos haciendo periodismo digital, pues vamos directamente a las fuentes de prensa digital que las maneja el sistema de información geográfica o algo así. Entonces por ahí elegimos ya prensa digital, que también estamos haciendo ya seguimiento en Twitter y en prensa digital a partir del confinamiento de la pandemia. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta, bueno, son varias preguntas en una, del doctor Carlos Gay. Dice, la cobertura de cambio climático como tal, ¿con qué frecuencia se hace? Quiero pensar. Desde el 2002 empezamos a analizar el referente de cambio climático. De hecho, lo teníamos construido como variable, pero como no aparecía, lo pusimos como un contenido anexo, ¿no? O sea, si venía relacionado como referente en fenómenos naturales, entonces teníamos que checar toda la nota. Entonces, justamente las últimas tablas que mostrábamos, veíamos que solo 55 notas hicieron referencia al cambio climático. De todas las 2.900 y cacho que tenemos localizadas y señaladas, analizadas, del 2012 a la fecha, bajo un criterio de aleatoriedad, o sea, no es universal nuestro estudio. Hacemos días aleatorios en los meses de octubre y noviembre para tener esos días analizados, ¿no? En los 6-7 medios locales. Ok, y dentro de la misma pregunta vienen 2 subpreguntas. Dice, ¿al cambio climático se le da la importancia que tiene? ¿Y por qué será tan pobre la cobertura de cambio climático? Precisamente porque los periodistas no están capacitados para el tema. Y creo que uno de los grandes temas que hemos platicado también con el programa
de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana es trabajar con ellos. Nosotros estamos a punto de llevar a cabo un evento ya con la Universidad Complutense de Madrid, justamente para capacitar no solo a los periodistas interesados, sino también a científicos que estén interesados en dar a conocer estos temas, capacitarlos en cómo construir el acontecimiento para prensa y puedan ser, digamos, más solicitados por los medios, ¿no? Entonces, siempre pensar que este trabajo es importante, la gente no nos vamos a informar, no nos vamos a educar a través de las escuelas, o si lo vamos a hacer, pues se va a tardar mucho tiempo, es más rápido hacerlo a través de los medios de comunicación. Ok, invito a los presentes que si tienen una pregunta y la quisieran hacer de viva voz, levanten su mano a través de las reacciones, mientras yo leo una más que dice, ¿qué tan confiable es la información revisada en esas notas? No es confiable, pero sabemos finalmente la gente se informa a través de estas notas. Entonces, si me pide usted objetividad, pues yo le diría que no, que es difícil construir objetividad en temas en general que se publican en los diarios, pero bueno, en temas ambientales, pues muy difícilmente veremos en ella esto que tanto procuramos en el periodismo. ¿Por qué? Porque finalmente las notas de desastres naturales y ambientales, pues precisamente presentan estereotipos y una serie de rasgos discursivos para llamar la atención de la audiencia, de los lectores, y los periódicos son empresas privadas que quieren vender. Entonces en eso tenemos que incidir. Eso es lo que trata de hacer el Observatorio Veracruzano de Medios, que los periodistas se den cuenta que mucha de la información que están publicando puede ser o falsa, o puede ser no objetiva o subjetiva, mediante sus propias creencias y valores, ¿no? Entonces, esa es la idea de crear este observatorio, no solo en temas ambientales, pero sin querer nos fuimos en temas ambientales y aquí estamos desde el 2012. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Les dejo mi dirección. Exacto, le pido por favor deje sus medios de contacto por si alguien tuviera interés en contactarla, y le agradezco mucho su participación, fue muy interesante para mí. Le doy paso a la cuarta sesión del día a cargo del doctor Carlos Manuel Wedge Rodríguez, coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, y lleva por título Emisiones de CO2 durante la pandemia, 2 estudios de caso. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación al PINC, por supuesto, a todos los colegas que me han precedido, muchas gracias, al programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana. Lo que les voy a presentar aquí es un par de estudios de caso circunstanciales, quizás hasta anecdóticos, pero que eran motivo de reflexión en plena pandemia, ¿no? La hicimos su servidor con Jonathan Shen, un estudiante que tuve de intercambio de la Universidad de Northwestern, y de Karime Palacios, que vino a través del programa de estancias de la investigación de la Universidad Veracruzana, y Jonathan Shen a través del programa Reyes. Les voy a presentar primero parte de las hipótesis. Una de las cosas curiosísimas que empezamos a ver cuando se hizo el lockdown, ¿no? La inmovilidad controlada, era que de repente en las ciudades algunas especies animales empezaron a cruzar, a aparecer por ahí, un optimismo desmesurado en algunos casos, diciendo que la naturaleza estaba regresando a las ciudades, que estaba recuperando el espacio. Y bueno, pues fue muy positivo pensarlo de esa manera, ¿no? Y en términos generales, cuando empezamos a revisar algunos datos asociados al lockdown, a la prohibición de movilidad, no necesariamente al COVID, pues había que pensar no solo en términos de lo que se veía de la naturaleza, sino en términos energéticos, en términos de calidad del aire, pues para saber realmente dónde estábamos, ¿no? Porque si fuera cierto que mantenemos a todas las personas confinadas en el planeta, pues el cambio ambiental tendría que notarse de una u otra manera. Pero ¿no será que estamos trasladando un poco el tema? Entonces, ¿qué dijo el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente? Dijo, gracias a esta situación de no movilidad, a la presencia de un virus, una enfermedad respiratoria, el SARS-CoV-2, el COVID, perdón, asociado al SARS-CoV-2, pues lo que va a ocurrir es que
es probable que las emisiones de dióxido de carbono en el planeta se reduzcan. Y cuando apareció el primer reporte, pues algunos nos dimos a la tarea de revisarlo de manera minuciosa para saber qué era lo que decía, ¿no? Y entonces, pues decía que efectivamente el consumo de algunos combustibles, sobre todo el carbón y el petróleo, habían alcanzado un pico máximo. Entonces, eso era una situación interesante. Es decir, se había aumentado el vector energético, el consumo del vector energético para generar energía. Y por otro lado, se decía que se habían reducido las emisiones de dióxido de carbono. Y entonces decíamos, bueno, si se paró la movilidad y el transporte es responsable del 20%, pues suena razonable que se haya reducido del orden del 5%. Pero dices, si paró todo el transporte y el orden de magnitud es 20, ¿por qué solo se representa el 5%? Entonces era una situación ahí interesante, ¿no? Después se vio otro asunto curioso. La reducción de emisiones globales estaba asociada a una temporalidad, es decir, no era lo mismo durante el invierno que durante la primavera. Lleva el tiempo que llevamos con confinamiento, ¿no? El lockdown, y lo que había pasado entonces todo estaba asociado aparentemente a las emisiones directamente provenientes del transporte. Y entonces, pues había que revisar los contaminantes locales para saber lo que ocurrió. La Unión Geofísica Americana sacó 3 números especiales, se revisó óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, y era interesante ver que realmente, en términos de calidad del aire, se veía una mejora. Pero en términos reportados de dióxido de carbono en el planeta, no estaba ocurriendo algo que pudiera ser significativo. Otro asunto, el sector energético en Europa para un año de confinamiento 2020 completo, ¿no? Y entonces se veía que durante la primavera se redujo de manera significativa, ¿sí?, el consumo energético. Y esto era muy interesante ver lo que estaba pasando en Italia, en Europa. Es decir, la pregunta era, ¿no tuvimos una primavera suficientemente cálida para que no haya tenido un exceso de demanda de calefacción en el hemisferio norte? Y eso tuvo que haber intervenido, es decir, no solo estar pensando en el asunto del transporte, sino en la parte ambiental asociada a la temperatura en el hemisferio norte para la reducción de las emisiones que se estaban hablando. Es interesantísimo porque lo vemos desde una perspectiva y olvidamos todo, ¿no? Y lo interesante es que había otros países que de repente vino el otoño, un otoño ligeramente más frío, y los consumos energéticos se volvieron a ir hacia arriba. Digo, esto es muy bonito porque está directamente asociado a la electricidad que se consume en nuestros hogares. Esta fue la última de las hipótesis. Me voy a ir un poquito lenta en esta, porque pues había que comparar, ¿no?, lo que había pasado en 2020 con los últimos 5 años. Y entonces saber si realmente la generación de energía eléctrica o en términos estrictamente económicos, la relación de oferta-demanda estaba bien cubierta, pero comparado con los 5 años previos. La línea en azul es lo que nosotros entendemos o lo que se ve como el promedio de 5 años, ¿no?, de 2015 a 2019. La línea verde es lo que ocurrió en 2020 y aquí está divertidísimo esto. Entonces, ¿qué se observa? Durante el primer lockdown grande que hubo, que fue justamente la primavera del 2020, la generación de energía se redujo del orden del 15%. Y entonces habrá que ver si fue un invierno suficientemente frío o muy frío o medianamente frío o un invierno muy cálido, porque entonces la necesidad de calefacción disminuyó. Entonces, el haber parado el transporte y además tener un invierno más cálido incidió directamente en el consumo energético para generación de energía. Esto es muy, muy interesante. Durante el verano, que entonces ya no tendríamos calefacción, sino enfriamiento,
y que se vino después del verano, el otoño, que tuvimos un otoño, vean lo que ocurrió. Prácticamente siguió la misma estructura con diferencia del 5 al 10%. Entonces, en términos generales, esta caída en las emisiones no es significativa en términos estadísticos. Estamos hablando de una disminución de las emisiones por consumo energético asociado a la generación de energía del orden del 5%. Entonces, ni parando el transporte, ni siquiera parando la generación de energía, vamos a cambiar la trayectoria de dióxido de carbono en el planeta. Entonces ahí se nos hizo una cosa muy complicada. ¿Y por qué? Pues porque si lo vemos en términos de calidad del aire, esta es una imagen de arriba de Pittsburgh muy viejita, pero me encanta presentarla cuando hablamos de calidad del aire, estos temas, porque es la misma parte de la ciudad, ¿sí? Con 15 días de diferencia, con una calidad totalmente opuesta, 180 grados, es decir, una altamente contaminada, prácticamente sin poder respirar, y 15 días después, un Pittsburgh maravilloso. Entonces, esta hipótesis es lo que ocurrió con el lockdown, es decir, con el parar la movilidad que teníamos de las personas. Entonces, lo que habría que revisar era realmente dónde estábamos en relación al vector energético, cómo construimos nuestro inventario de emisiones y cómo están nuestras emisiones. Porque siempre se nos ha dicho que el culpable de las emisiones es el transporte. El uso de combustible y el transporte, y eso es lo que está acarreando el tema complicadísimo de emisiones en el planeta. Por lo tanto, vamos a parar todo el transporte del planeta. Y ok, paramos todo el transporte del planeta y la reducción de emisiones para haber parado todo el consumo de transporte en el planeta, porque prácticamente se detuvo, no fue significativo a escala global. Entonces, es una situación interesantísima. A mí la verdad es que se me hacía algo digno de revisar, de meterle más tiempo de análisis. Entonces, aprovechando que los chicos vinieron a su estancia de investigación de Nueva York, bueno, fue virtual, ¿verdad? Y de aquí de la Universidad Veracruzana, pues dije, vamos a trabajar, vamos a preguntarnos qué es lo que está pasando. Sobre todo con estos argumentos. Hoy en día, 1 de cada 2 personas vive en un sistema urbano, en una ciudad. Y para el 2030 va a ser 7 de cada 10. Ahora es 1 de cada 2. Entonces, el consumo energético en la ciudad simplemente se va a multiplicar. Digo, esto no hay que hacer mucho para entenderlo. Segundo asunto, las ciudades del mundo consumen el 75% de la energía, perdón, entre el 60 y el 80% de la energía y producen el 75% de las emisiones. Entonces, si todos los chicos que estaban confinados, todas las personas que estábamos confinados, regresamos a nuestra vivienda, ¿qué es lo que tuvimos que haber hecho? Incrementar nuestro consumo energético y al tener más demanda de energía, pues incrementar las emisiones. No sé si recuerden ustedes, o quizás es mi imaginación, que en México hubo un par de episodios donde no hubo manera de atender, no tuvimos la manera de atender la demanda necesaria, ¿no? Sí, creo que, o no sé si fue en el lockdown o no, pero bueno, este es el asunto importantísimo que había que revisar. Entonces, pues ahí tenemos el caso del óxido de nitrógeno, que fue motivo de revisiones internacionales, de alegría, de decir, mire, la calidad del aire mejoró en París, aquí tenemos marzo de 2019, cómo estaba y cómo estaba Europa, y de repente con este gas de efecto invernadero troposférico, y miren lo que pasó, teníamos un ambiente más limpio. Y bueno, pues el argumento ahí está. Entonces, aquí va el primer caso de Karime Palacios, una chica que estudia ciencias atmosféricas en la Universidad Veracruzana, y le dijimos, oye, vamos a revisar cómo estuvo el consumo energético en la universidad, lo que significó en términos económicos el ahorro, y después vamos a revisar las emisiones, tanto de los estudiantes que se fueron a su casa, como de la misma universidad. Y entonces, ¿qué fue lo que encontró? Pues lo que encontró es que
las emisiones domésticas de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, teniendo un estudio muestral a partir de los datos de estudiantes de ingeniería química, aumentaron en 5 puntos porcentuales. Bueno, en 5 o en 7, es esta pequeña curva que está de este lado. A lo mejor, bueno, esta recta que está de este lado no dice nada en términos estrictamente, pues se ve una línea, pero si tú ves los puntos y lo que fue las emisiones, pues prácticamente las emisiones durante el periodo de los 25 meses del lockdown o del exceso de movilidad, daba la impresión de que fueron reduciéndose y de repente se incrementaron de manera exponencial. Digo, se incrementaron en 40% para el periodo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que los chicos se fueron a su casa con su patrón de consumo energético, utilizar el refrigerador, utilizar la computadora, utilizar sus audífonos, cargar sus celulares, cargar la tableta, etcétera, 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 etcétera. Y eso significó un aumento de emisiones del 40%. Y en la Universidad Veracruzana, al tener que cerrar sus instalaciones, como cualquier otra universidad debido a la pandemia, las emisiones se redujeron en un 60%. Es decir, que hubo un ahorro en términos económicos porque no se pagó la energía de mantener los salones, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que en términos económicos debe ser una noticia muy alentadora para las universidades que tuvieron que cerrar. Entonces ella se preguntó, dice, bueno, pues si yo me estoy llegando a mi casa, ¿me estoy trayendo las emisiones a casa? Y la respuesta es que sí. Es decir, la tasa de crecimiento de las emisiones da la impresión que se iba a reducir y no. Se incrementaron en un 30% sus emisiones. Y en la universidad, bueno, ¿por qué no sale el 30%? Pues porque era una familia de 2 personas donde llegaron los 2 hijos universitarios que regresaron a vivir y la habitación o la casa se multiplicó en el doble. Pasaron de 2 a 4 habitantes en el mismo tiempo. Y dejaron de rentar el departamento que tenían en la ciudad. Entonces, eso significó un incremento del 30%. Y la universidad, en términos estrictamente numéricos, solo se redujo en un 16%, lo cual es fantástico, es muy bonito, ¿no? Es decir, le trasladamos las emisiones a nuestros domicilios y a nuestros bolsillos en un orden del 30%, con la factura económica que esto conlleva. Ya voy a terminar, perdón, es que me emocioné. En el caso de Nueva York, Jonathan está estudiando en Boston en Nueva York, por tren, su familia son 2 chicos que están en la universidad, en su familia vivía su mamá, su papá y su abuelo, y pues vive en Queens. Entonces fue a Queens, llegó y obviamente pues con su patrón de consumo asociado. Y yo le decía, bueno, ¿qué pasó, Jonathan? ¿Cómo sientes que haya sido el cambio en tu casa? Y obviamente el costo de la energía es mayor y la demanda energética es muy interesante. Así es el programa Reyes, es Remote Experience for Young Engineering Scientists, que es un programa de la Embajada de los Estados Unidos para México, donde los chicos hacen estancias con nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues encontramos algo bien interesante para esa latitud de Nueva York. Encontramos que la relación de las emisiones por la demanda de energía sigue el patrón de la temperatura más que el de no movilidad. Es interesantísimo. Yo la verdad es que estaba muy emocionado cuando veíamos los resultados y veíamos que el invierno frío trajo como consecuencia necesidad de calefacción, aumento de el sentido de la calefacción, y eso terminó pues incrementar las emisiones. Y cuando ellos se trasladaron no fue tan significativo. Claro, a ver, si lo ven aquí, ven febrero comparado 2019 y 2020, pues prácticamente es el doble. Pero si ven la relación de la temperatura, pues se observa perfectamente que la temperatura en un periodo invernal significó que esto iba a ocurrir. Entonces, esto es un caso muy interesante. Y aquí tenemos el patrón de seguimiento de las emisiones con la temperatura a lo largo del tiempo. Y se observa perfectamente cuando tenemos los picos más altos de emisiones, es cuando tenemos
la temperatura más alta y la necesidad de enfriamiento. Porque recuerden que es un enfriamiento activo, no pasivo. Y entonces en estos lugares donde tienes durante el verano temperaturas de 40 grados y tienes la necesidad de reducir la temperatura, pues incide de manera directa. La verdad es que es un trabajo muy lindo porque demuestra que durante el tiempo del COVID, una de las hipótesis de haber señalado el sector transporte y el sector energético como los únicos culpables del aumento de las emisiones, no es así. Y por otro lado, que el factor ambiental de temperatura incide directamente en los consumos energéticos y por ende en las emisiones que tenemos. Y con eso termino para si tienen alguna pregunta, con todo gusto intentar responderla. Muchas gracias, doctor Welch. Muy interesante su trabajo. Tengo una pregunta en el chat de Lourdes Pineda. Dice, ¿cómo se cuantificó el CO2? Utilizando la fórmula del IPCC, que es muy sencillo, es factor de emisión por actividad, donde la actividad es el consumo energético y se utiliza el factor de emisión determinado para el caso de México por la Secretaría de Energía y para el caso de Estados Unidos el vector energético que lo encontramos en la EPA. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario del doctor Guy. Dice, tus resultados ilustran el hecho de que para mitigar significativamente a nivel global no basta y de hecho está muy lejos de lograrlo los esfuerzos individuales. Es correcto, yo creo que con esto se demuestra además que el transporte no es el único culpable y que tenemos que ir ya por una política global más asociada a el cambio tecnológico, lo cual es preocupante en términos de política energética, doctor Gay, porque como bien sabe usted, hay países que van hacia adelante y otros que están dando pasos hacia atrás. Entonces, el cambio tecnológico hacia generación de energías limpias es fundamental. Es fundamental satisfacer la demanda energética para los próximos años a partir de energía limpia. Incluso ayer decía algún analista político, ¿no? Que si en México se puede mirar a la energía nuclear como una alternativa de energía limpia, pues habrá que pensarlo seriamente, porque de otra manera, en términos país, no estaremos dando los pasos necesarios. Es correcto, muchas gracias. Tengo una última pregunta para ti, Carlos. Dice Lisette Mendoza, ¿cómo considera las medidas de ahorro de energía, en este caso del traslado de las emisiones en el hogar? ¿Considera que en México si tenemos esta cultura del ahorro y de tal forma las emisiones fueron las mínimas? Yo creo que necesitamos ya comunicar con eficiencia lo que se puede hacer para cambiar nuestros patrones de consumo energéticos domésticos y que desde el gobierno haya una política real de incentivos para estos ahorros sean reales, ¿no? Desde el uso de refrigeradores, que ustedes saben que se apostó por la eficiencia energética y desafortunadamente se descontinuó. Otro asunto también está asociado como el estado que genera la energía, que nos asegure cómo se está generando esa energía y que es energía limpia, ¿no? Es una responsabilidad del gobierno y nosotros, pues transitar hacia modelos pasivos, por ejemplo, de calefacción. Yo siempre digo que lo que debemos poner el ejemplo somos las universidades, ¿no? Sí, la Universidad Veracruzana tiene un programa universitario de sustentabilidad y tiene una guía de ahorro energético. ¿Y saben cuándo se ha utilizado? Prefiero no responder. Ya estamos de regreso. Tengo lista la última presentación de la Universidad Veracruzana, titulada Una caracterización espaciotemporal de eventos extremos diarios de precipitación y temperatura en el estado de Veracruz. Esta corre a cargo de la maestra Daniela Cruz Pastrana, de la Licenciatura de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctora Carolina. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve? Ya se está viendo mi pantalla, disculpen, no la... Ya se ve, solo falta modo presentación para que se vea toda la pantalla.
Ok, es en... Bien, lo que les voy a presentar ahora es parte de un proyecto financiado por el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, el PQ. Es un proyecto que ahora mismo está en proceso y lo que estamos intentando es caracterizar extremos diarios tanto de precipitación como de temperatura para el estado de Veracruz. Este trabajo tiene antecedentes como los de Vázquez Aguirre, Torres Alavés y Tejada Martínez, bueno, todos ellos con otros autores. La diferencia o lo que estamos intentando aportar ahora es hacer estos estudios, bueno, este estudio con datos asimilados a una malla. Esta situación es, los datos anteriores han sido con datos de estaciones climatológicas, y entonces estamos intentando cubrir regiones del estado que no se han cubierto a partir de la utilización de esta herramienta de los datos asimilados. Bueno, nuestro objetivo, como ya lo he mencionado, es analizar la tendencia anual de eventos extremos, tanto de precipitación como de temperatura diaria en el estado de Veracruz para el periodo de 1983 a 2016. La Universidad Veracruzana cuenta con sedes administrativas en 5 regiones, bueno, dividido en 5 regiones a lo largo de todo el estado. Y entonces, bueno, parte del proyecto será en un momento analizar ciudades por región. Hasta ahora en lo que vamos es en el estado en general, en el estado completo. Los datos son asimilados para precipitaciones CHIRPS. Esta información así con página y la cita completa es por si están interesados en acudir a estos datos. Son datos en una malla de alta resolución, es 0.05 de grado en una malla regular, lo que es casi 5 kilómetros de punto a punto en esta malla. Entonces usamos CHIRPS para precipitación, CHIRPS Daily para temperatura. También usamos, hasta este momento, también usamos CLICOM. En la siguiente parte del proyecto usaremos otros datos asimilados. Ahora usamos CLICOM, que es la base en la que se conjuntan las estaciones climatológicas, la base del servicio meteorológico. Y el método está basado en los índices del grupo de expertos en detección e índices de cambio climático, ETCCDI. Bueno, les muestro algunos índices que nos parecieron interesantes. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con 94 índices y de esos hicimos varias selecciones hasta llegar a lo que el tiempo y las necesidades de esta presentación nos parecía más conveniente. Y en la parte de arriba, para los dos, bueno, hasta arriba está marcado qué índice es. Y los dos mapas de arriba son con CHIRPS en este caso. Y en la parte de abajo tenemos CLICOM. Para CLICOM son series de tiempo con al menos el 70% de datos. No les comenté la situación de por qué elegimos del
de 1983 al 2016 hasta el momento, y esto es porque Cheers, ese es el periodo que cubre. Así es que nos hemos ajustado a ese periodo por esa situación de los datos. Bien, entonces, bueno, tenemos tendencia del promedio anual de temperatura máxima, en la cual vemos una tendencia a aumentar en esa temperatura máxima, y también vemos una tendencia a aumentar en la temperatura mínima. Paso a la siguiente. Bueno, hemos evaluado un poco con los datos de CLICOM. En algunas regiones está bien representado lo que nos dice Cheers. Ok, en estos mapas observamos el mínimo de temperatura máxima y el máximo de temperatura mínima. Esto es, ¿en qué momento sacamos los máximos de todo el año? Tomamos de esos máximos cuáles son los valores mínimos y analizamos la tendencia de esos valores. Y en el caso de la temperatura mínima, tomamos la temperatura máxima de esos valores de temperatura mínima y analizamos la tendencia. Bueno, ahora, si nosotros analizamos reuniendo esta información con la anterior que les presenté, podemos observar que tanto la máxima como la mínima se están volviendo más cálidas. Esto también va de acuerdo con trabajos que se han publicado y a decir, tanto la máxima como la mínima han aumentado y se espera que esto siga del mismo modo. Y también tenemos, bueno, ahora el índice en la tendencia de número de días tropicales y de noches tropicales. Esto es días con la temperatura máxima superior o igual a 30 grados centígrados y la tendencia en las noches tropicales, que esto es la temperatura mínima mayor o igual a 25 grados. También vemos un incremento, una tendencia positiva, lo que nos dice que hay un mayor número de días y de noches por arriba de estos umbrales de temperatura. Un dato importante a comentar es todos estos espacios en blanco que vemos en la información de CLICOM es lo que estamos intentando cubrir con un trabajo de datos en malla. Bien, les presento también la tendencia de precipitación anual. Voy a intentar recuperar un poco de tiempo que perdimos. La tendencia en el número de días al año con precipitación de 30 milímetros está del lado derecho de su pantalla y la tendencia con número de días al año superior a 10 milímetros está en el lado izquierdo. Me gustaría que tomemos esto, bueno, lo recordemos para la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Esto nos dice en estas tendencias positivas, principalmente en la de 30 milímetros, que hay un aumento en el día un aumento en el número de días con precipitaciones altas. Si nosotros regresamos a la diapositiva de tendencia en la precipitación anual, les voy a mostrar un poco acá. La tendencia de la precipitación media anual, aunque es positiva, podemos ver en la barra de colores que los valores son muy pequeños. Entonces, es un incremento que no es significativo, pero a la hora que observamos que los días con precipitación superior a 30 milímetros está aumentando, entonces comenzamos a hablar de una reorganización de los periodos húmedos y secos en nuestro estado. Estos mapas son de
tendencia del máximo número de días consecutivos húmedos y de consecutivos secos. ¿Cuántos días al año consecutivamente hay precipitación igual o mayor a 1 milímetro en el caso de los húmedos o 0 en el caso de los secos? Estamos viendo que la tendencia del máximo número de días consecutivos secos es negativa, está disminuyendo y está aumentando el consecutivo de días húmedos. No. Entonces, bueno, como comentarios finales, la tendencia detectada coincide con los trabajos de hace una década que les presenté al principio. Esto que les estoy mostrando es basado en datos asimilados y nosotros lo estamos comparando contra CLICOM. Ellos usaron esas mismas series de tiempo de las que ahora están concentradas en CLICOM y entonces, bueno, esa es una diferencia, pero son coincidentes los trabajos. Nosotros hasta ahora podemos decir que observamos que tanto las temperaturas mínimas como las máximas presentan tendencia a temperaturas más cálidas y también observamos una tendencia positiva pero poco significativa en la precipitación media anual con una reorganización en los periodos húmedos y secos. El QR que les presento aquí es un artículo sobre energía, gasto de energía eléctrica ante escenarios de cambio climático que publicamos está aceptado este año ya en la revista Atmósfera y además hace bastante clic con lo que nos presentó el doctor Carlos Welch sobre cómo ha aumentado o cómo se espera que aumente o se reorganice el gasto de energía eléctrica. Por mi parte es todo. Si hay bueno, no sé qué vamos a hacer. Preguntas entre los presentes. Tenemos una pregunta, voy a leerla, es en el chat del doctor Carlos Gay. Dice, ¿podríamos decir que donde llueve mucho va a llover más y donde llueve menos va a llover aún menos? Bueno, puntualmente nosotros todavía no tenemos una conclusión al respecto. Más bien lo que hasta ahora hemos observado es que los periodos húmedos se van a concentrar, o sea, va a haber mayor número de días húmedos consecutivos y luego, bueno, y no estamos seguros esto cómo va a afectar en si llueva más o llueva menos, porque a final de cuentas la precipitación media anual parece no tener un incremento importante. Muchas gracias, Dani. Perdóname por los problemas técnicos que presentó la sesión. Estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, te voy a pedir muy amablemente que pongas tus contactos, tus medios de contacto, por si alguien tuviera algún comentario o alguna pregunta en referencia a tu trabajo y pudiera ponerse en contacto contigo. Está aquí mi correo en la presentación para que, bueno, porque ya no hay mucha gente en el chat. Muchas gracias y pues solo resta agradecer el espacio, disculpándonos por los inconvenientes tecnológicos que presentamos en la sesión y para no interrumpir el resto de las actividades del programa, el programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana, así como todos los ponentes del día de hoy y una servidora, agradecemos mucho la asistencia a esta mesa de presentación de trabajos de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos. Continúen con los trabajos y las actividades de este Congreso Nacional de Cambio Climático. Gracias y buen día a todos.